Continuando con las series de videos introductorios de los apóstoles, hoy le toca el turno a Santiago el Mayor. Se utiliza el calificativo del mayor para diferenciarlo de otro apóstol, Santiago, hijo de Alfeo. Este Santiago el Mayor es hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Como comenté en el video de San Juan, eh, él también era pescador de oficio, ya que sus padres, Zebedeo y Salomé, tenían una empresa pequeña de pesca en la región de Bethsaida, esto junto al mar de Galilea. Allí es cuando Jesús los ve y los hace pescadores de hombres. A partir de ese momento, tanto Santiago como Juan empiezan a seguir al Señor. Lo particular de Santiago es que a medida en los evangelios se puede ubicar cómo es la maduración, por decirlo de alguna manera, de su fe. Santiago es el tercero en el círculo de confianza del Señor. ¿Por qué digo que es el tercero? Porque, bueno, como ustedes bien saben, Pedro y Juan estuvieron en la transfiguración y en la agonía del Getsemaní. Igualmente estaba Santiago. Ellos tres eran como el círculo de confianza del Señor. Y ya ustedes saben o deben inferir por qué tanto Pedro como Juan fueron pues de los de confianza del Señor. Ahora con Santiago sucede algo muy particular. Pero vamos a rebobinar un poco, ¿no? Hay dos momentos muy puntuales en los evangelios en donde Santiago donde Santiago manifiesta su humanidad, de la cual ninguno de nosotros escapa, obviamente. La primera es cuando ellos estaban entrando, hay un relato en el Evangelio donde dice que todos los apóstoles junto a Jesús estaban entrando al pueblo de Samaria y que la gente no los recibió bien, no les ofreció comida, no les dio alojamiento. Entonces ya el Señor venía, pues ya Jesús ya se había corrido la voz de quién era este hombre, este predicador. Y los pueblos ya están familiarizados con el nombre de Jesús, entonces no recibieron una buena acogida, y tanto Juan y Santiago pues tuvieron una actitud como en algunos textos dice como de venganza, pero yo asumo que es más como una decepción, una gran decepción que sintieron de la gente. Entonces ellos agarraron y dijeron, bueno, Señor, ¿sabes qué? Quema el pueblo, pues quémalos, prácticamente porque son unos malagradecidos, ¿no? Unos ingratos. Entonces el Señor muy inteligentemente sabía lo que estaban ellos sintiendo en su corazón y les dijo, miren, yo no vine a salvar solamente a los buenos, yo vine a salvar a los pecadores. Entonces, obviamente, Jesús no quemó el pueblo, pero sí fue como una lección muy, muy directa para ambos, ¿no? Para estos hermanos. Luego, se cuenta también que en el Evangelio está cuando la mamá de estos hermanos, Salomé, intercede por ellos ante el Señor y les dice, mire Señor, cuando tú entres en tu reino, coloca a mis hijos a tu derecha. Entonces el Señor les pregunta directamente a Juan y a Santiago, ¿y ustedes están dispuestos a beber de mi cáliz? Y ellos sin dudarlo dijeron, sí, claro. Y Jesús sabía que efectivamente ellos estaban dispuestos. Y dicen, sí, muy bien, ustedes sí de verdad van a beber de mi cáliz, pero en mí no cae, pues en mí no está quién va a estar a la derecha del Padre. Y después magistralmente termina diciéndole, el que quiere ser primero, pues que venga a servir, como el Hijo del Hombre que vino a servir, más no a ser servido. Imagínense. O sea, si el Hijo de Dios no se está glorificando, dice, epa, aquí yo soy el Mesías, vengan a servirme, yo soy como un rey. Por eso es que los judíos no terminan de entender que Jesús fue el Mesías. Los judíos actuales, no me refiero. Y los judíos en ese momento tampoco. O sea, en ellos no había cabida de que el Hijo de Dios, por favor, o sea, no es cualquier cosa, sea alguien tan humilde que venga a servir y no a ser servido. Y eso es tan actual, por eso es que la Biblia es palabra viva, porque es actual, porque a veces a mí me da la impresión que la humanidad no ha cambiado pero ni un poquito. Nosotros como que nos queremos glorificar por las gracias que Dios nos ha dado, entonces nos creemos como más que los demás. Básicamente esa fue la actitud de Juan y de Santiago.
en su ignorancia como discípulos, porque estaban aprendiendo. Eh, y Jesús, como sabía esto, nadie nace aprendido, Jesús le dice, pues, sé el último. Si quieres ser el primero, sé el último. Y como yo que vengo a servir, más no a ser servido. Porque realmente Jesús era un servidor de la gente, de los discípulos, servidor del pueblo. ¿Cómo? A través de sus enseñanzas y a través de su ejemplo. ¿Ok? Bueno, imagínense, eso fue como un antes y un después, ¿no? Con estas respuestas que les dio el Señor a, a Juan y a Santiago. Entonces, a partir de ese momento, obviamente, a Santiago le quedó eso, ¿no? Como que en su mente. Y cuando, bueno, perdón, entonces presencia, por supuesto, la transfiguración y presencia la agonía de Getsemaní, que allí también me quiero parar un momentito. Jesús, a propósito, les enseña a los 3 discípulos su gloria, su máximo apogeo en gloria, imagínense, hablando o codeándose con Moisés y Elías, imagínense ustedes. Y les enseña su gloria y luego su humillación. Y su humillación por su humildad al reconocer, ahí se ve una parte humana del Señor tan hermosa. Y se van a sorprender porque es el miedo al sufrimiento que todo el mundo siente. Nadie, o muy poca gente, tiene la conciencia como decir, voy a sufrir. O sea, nadie va como brincando, ay, voy a sufrir, qué chévere. Ahí existe una conciencia, un ofrecimiento del sufrimiento. O sea, y ustedes lo pueden ver, el Señor tiene una gloria, Él sufre durante la pasión y vuelve a esa gloria, que es la vida eterna, es una gloria eterna. Así debemos pensar nosotros. Todo es paz, todo pasa. Lo que no pasa es Dios, obviamente, el Señor nunca pasa, pero todo pasa y nosotros necesitamos esta experiencia, primero para crecer como personas y segundo, como conciencia de que estos sufrimientos no son en vano. Eso cuenta para nuestra salvación, son punticos que nos estamos ganando nosotros para salvarnos, porque el día del juicio final, pues se va a dar esa pregunta de que, ¿qué hiciste tú durante tus peores momentos? ¿Te alejaste o te aferraste a mí? ¿O confiaste en mí? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Normalmente, la mayoría de los católicos nos acercamos a Dios en nuestros peores momentos, pero no como para ofrecérselo, no como ser un siervo humilde y decir, aquí estoy, como hizo Jesús en Getsemaní, aquí estoy, Señor. O sea, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, si yo me la tengo que tomar, pues me la tomaré. Así lo hizo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros en esos momentos horribles, en esos momentos en que pensamos que ya, o sea, no lo aguanto, o sea, hasta aquí yo no sé qué más me va a pasar? Con una conciencia de que esto es un sacrificio para el Señor, de que aquí estoy, Señor, o sea, lo que tú me mandes, yo sé que porque si tú lo haces posible es porque es para mi beneficio. Que quizás en ese momento no lo veamos y es lo que normalmente pasa, pero que luego que pase ese momento, vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, ya entendí, porque vamos a tener más conciencia espiritual, que es la que realmente importa, ¿no? Y habremos crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos aferramos al Señor. Y en los momentos de felicidad, por supuesto, es más común que nosotros se los ofrezcamos. Ay, gracias Señor por estas bendiciones, gracias Señor por estos momentos, etc. Bueno, entonces Santiago no es capaz de esa realidad porque Santiago como nosotros, o nosotros como Santiago también, como que, ¿qué pasa aquí? O sea, vemos al Señor glorioso y vemos al Señor humillado pues en su humanidad, humildemente, pues pidiendo misericordia, como que bueno, aquí estoy, o sea, este es tu siervo. Entonces, Santiago allí, pues madura definitivamente, y el Señor permite que él vea esto, que presencie esto, porque él va a dar fe de eso. O sea, esa experiencia es como, esa experiencia junto a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, reafirman a Santiago como apóstol. Y, y se le ve en su humanidad, o sea, todos los apóstoles eran antes y un después, luego del Pentecostés, luego del Espíritu Santo, porque necesitaban que Jesús ascendiera para que pudiese bajar el Espíritu Santo. Entonces,
En Hechos se ve como hay una parte en donde pues se cuenta, se relata la muerte de Santiago, quien efectivamente fue el primero martirizado, el primer mártir, apóstol, primer apóstol mártir que murió pues, por el Evangelio o por pues llevar el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Entonces, él es mandado a ser decapitado por Herodes Agripa, y en ese momento él lo decapitan y a Pedro lo meten preso. Es el primer sacrificio, el primer mártir. Y ahí es cuando se evidencia, se cumple la revelación del Señor cuando le dice, sí, efectivamente tú vas a ver en mi cáliz. Y así fue. Todos los apóstoles, Santiago no escapa, se sentían dignos de llevar la palabra, dignos de evangelizar, dignos de defender la vida del Señor. Como para ellos morir era algo, pues, de algo que sentir, del cual sentirse orgullosos. Y nosotros quizás no nos maten, no nos manden a decapitar, ¿verdad? Pero nosotros todavía nos persiguen, eso es muy actual también. ¿Cómo nos persiguen? Pues con la crítica, llamándonos fanáticos o viendo el hecho de que, viendo con malos ojos el hecho de que uno pues lleve la buena nueva. Así de sencillo. Entonces, cuando no se está en conciencia, cuando hay una espiritualidad, pues no se ve lo negativo y no lo positivo. Es como que, ay, no, porque es que tú estás muy metida en la iglesia con esa rezandera, no sé, millones de cosas que pueden decir. Ahora sí la santa, o la monja, o el zoro, o el sacerdote, ay, ahora te convertiste a cristiano, a protestante, que es protestante. Entonces, ¿por qué? Porque uno empieza a vivir la fe. Eh, y nosotros deberíamos ser un poco más como nuestros hermanos protestantes o cristianos en esa defensa de la fe, que a ellos no les da miedo hablar de la palabra. A los católicos sí nos da miedo. Pues a mí me daba miedo. A mí me decía como que, ay, no, qué raya, o sea, dígame yo así, hablando así, que voy a estar yo como que intensa. Eso es lo que yo pensaba, y no, pero qué intensa. Y mírenme, ahora, así actúa el Señor. Entonces, Santiago fue ese apóstol que era muy cínico quizás, a ser un apóstol que tenía la certeza, un apóstol con certeza. También hay unas dudas con respecto a que si Santiago fue a España o no fue a España. Bueno, donde yo he estado leyendo y donde se explica que en Santiago de Compostela hay reliquias de Santiago, más no que él como que realmente caminó y evangelizó allí. En Hechos de los Apóstoles dice muy claro que él murió en Palestina. Pues. Pero sí se da a conocer que él efectivamente evangelizó. Todos salieron, no es que se quedaron ahí en un grupito, como que no, porque eso también es algo que nos exige el Señor. Ya nosotros tenemos, o aquellos que pues tenemos un poco de conocimiento, nos toca ahora compartir, de alguna u otra manera evangelizar. A algunos se les da la palabra, a otros se les da otra cosa, otro tipo de talento, utilizar ese talento que Dios nos ha dado para su beneficio, para hablar de Él. Entonces, pues obviamente los apóstoles salieron y predicaron. Y Santiago, pues, de verdad que él no tuvo una vida muy larga, pero tuvo su misión. Y eso es algo importante que me interesa recalcar, que cada apóstol, así como cada uno de nosotros, tenemos una misión. Y ninguno es mejor que otro o tiene más importancia. Ante los ojos de Dios, y nosotros debemos, ante nuestros ojos humanos, también vernos iguales en esa manera. Cada quien está en esta tierra por una razón, una misión. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia, la sabiduría para entenderlo, y la sabiduría para aceptarlo, y la sabiduría para llevarlo a cabo. Y fortaleza, por supuesto, porque siempre el maligno está allí utilizando cualquier artimaña a cualquier persona para tumbarnos. Y nosotros no debemos ver a esa persona, debemos de ver lo que hay detrás de esa persona. Es decir, el demonio los está utilizando para eso, porque la manera como el demonio ataca a Dios es a través de su creación perfecta que somos nosotros. Tengan eso en cuenta. A mí me ha servido muchísimo cuando
Y con esto cierro, cuando alguien me hace daño, y leyendo a Santiago, pues me vino eso a la mente enseguida, que nosotros tenemos siempre esa actitud como de venganza, como que, ay, como son unos ingratos, vamos a quemarlos. O sea, como, ay, como me hiciste un mal, pues yo te voy a pagar igual. Como el ojo por ojo, diente por diente. Mente judía, ¿no? Esa ley que no aplica, que Jesús vino a erradicar eso, pues a cambiarlo, pero en las buenaventuranzas Él lo dice. Entonces, nosotros tenemos esa actitud muy humana. Pues es muy fácil amar y querer al que es bueno con nosotros, pero ¿qué pasa con aquel que nos hace daño? ¿Le vamos a pagar igual? Tenemos pues somos tan básicos. Y yo personalmente he sentido siempre la tentación cuando las personas me hacen daño de hacerle lo mismo, quizás hasta peor. Pero yo siempre me pregunto qué haría Jesús. Y si Jesús me ha traído a este camino y me ha puesto donde me ha puesto, que pues yo me ha dado la gracia de estudiar la palabra y de codearme con gente que me ha enseñado muchísimo, Él dirá, bueno, no vas a desperdiciar toda la gracia que yo te he dado en ser básica otra vez, en volver a tu pasado, en volver a la vieja Andreina, por ejemplo. Entonces es difícil, no se lo voy a negar, pero cuando uno está en este cuento, como quien dice, y uno está entregado al servicio del Señor, uno dice, bueno, está bien, me voy a doblegar, voy a doblar rodillas, voy a ser humilde, voy a decir, bueno, está bien, o sea, Él me hirió, pero más allá de eso, Él no sabe, esta persona no sabe. O ella me hirió, esta persona ella me habló mal, o se dirigió a mí de una manera que no era muy indelicada, lo que sea. Hay muchas maneras de ofender y de ser indelicado, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. No, ni siquiera nos damos cuenta, pero es esa manera que usa el demonio, ¿verdad? A través de las personas para tentarnos a pecar. Y nosotros siempre tenemos que tener esa sabiduría y le tenemos que pedir al Señor esa sabiduría. Señor, dame la fortaleza y la sabiduría de hacer tu voluntad, de actuar como tú actuarías. Por lo menos esa es una de las tantas cosas que yo le pido al Señor. Y bueno, y Santiago y Juan escaparon de eso cuando querían quemar a esa gente por la ingratitud. Pues entonces, a pesar que Santiago tiene como poca aparición, su misión era esa, de ser este viejo Santiago, esta persona quizás un poco incrédula, a ser esta persona con una certeza de fe, una certeza en el Señor indiscutible. Tanto así que en vez de matar a Pedro, porque eso es otra cosa, no mataron a Pedro, no lo encarcelaron porque era el líder, porque sabía que se les venía algo encima, o sea, sabía que no eran 3 pelagatos que seguían ya a Jesús, eran bastantes, era una comunidad ya grande, cristiano, ya era una comunidad cristiana bastante grande, sí, bueno, sí, el solo hecho cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, cuando él predica, convierte de una vez a 3.000 personas, y eso está en el Evangelio. Algunos textos dicen, aparte, ¿no?, que eran otro número, pero son 3.000. Entonces, imagínense todos los demás. Y bueno, no utilizaron a Pedro, pero sí a Santiago, porque Santiago era del círculo de confianza del Señor. Ya ellos, los judíos, los tenían pillados, como quien dice, está Juan, está Pedro y está Santiago. Bueno, vamos a agarrar a Santiago. El Señor le tenía otro plan a Juan, que era pues el último apóstol que murió, que cerró la revelación pública, con su parte él cerró la revelación pública del Señor. Entonces, bueno, recordemos que todos aquí tenemos una misión, y en vez de estarnos pisando y atropellándonos en el camino, el deber ser es que nos ayudemos todos, para que todos nos enaltecemos y podamos lograr la salvación. Bueno, y con esta pequeña pues, reflexión me despido hasta el próximo apóstol.